El Servicio Nacional del Consumidor ha recibido más de 11.800 reclamos vinculados a la compra o devolución de productos y servicios durante la crisis sanitaria. Entre los más recurrentes, fíjese, se encuentran impedimentos para la devolución de un producto, demoras en los despachos o la suspensión de los servicios sin previo aviso. Transporte y turismo, educación, telecomunicaciones y comercio electrónico concentran las denuncias. Vamos a profundizar en estos datos, en también los derechos de los consumidores durante esta situación excepcional, pero que se mantienen los derechos. Estamos hasta ahora junto a Lucas del Villar, director nacional de SERNAC. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. ¿Cómo está, Nicolás? Muy buenos días. A ver, primero que todo, muchos se pueden hacer la pregunta, en esta situación de excepción, de pandemia, de crisis sanitaria, ¿hay algún cambio? ¿Se modifica? ¿Hay una diferencia con respecto a una situación normal para los derechos de los consumidores? Bueno, lo primero para clarificar es que son plenamente exigibles todos los derechos que le asistan a los consumidores, pero principalmente el derecho a la seguridad y a la salud, que cobra mayor relevancia. Pero adicionalmente, también tiene vigencia ciertas normas que precisamente entran en vigencia en los estados de excepción, en este caso de calamidad, de catástrofe, que establecen también otros derechos adicionales para los consumidores en materia de abastecimiento, de asegurar que este se dé de buena forma y sin abuso respecto a algunos tipos penales específicos, en los cuales el SERNAC ha estado colaborando con el Ministerio Público, tales como acaparamiento, ocultación y otro tipo de delitos que están tipificados precisamente para esta situación de emergencia sanitaria. Director, con respecto a los datos, a los reclamos, ¿dónde se están concentrando? ¿Cuáles son los puntos que más preocupan desde el Servicio Nacional del Consumidor? Porque los reclamos formales, oficiales, no a través de las redes sociales, lo hemos comentado la diferencia, pueden ir mostrando una serie de deficiencias con respecto a los derechos del consumidor en algunos puntos. Efectivamente, el incremento se ha visto en los reclamos que ha recibido el SERNAC y principalmente aquellos que dicen relación directa a los efectos de la pandemia, de la emergencia sanitaria, que hoy en día son del orden de los 12.000 y van así evolucionando día a día, digamos, se concentran principalmente en el mercado de turismo, transporte y educación. En segundo término, telecomunicaciones, también comercio electrónico, tú bien lo señalabas al principio de esta entrevista, y también hemos visto reclamos en materia también de información en servicios financieros, servicios básicos y otros ya en volúmenes más bajos, estamos hablando de menos del 10%. Ahora, voy con el primero, que tiene una explicación bien lógica, la situación del turismo, paquetes de turismo que finalmente no se van a poder concretar y el cliente, quien compró el paquete, pide la devolución del dinero o también se da por la ley del consumidor la posibilidad de cambiar la fecha en condiciones que el cliente no acepta, digamos. La situación de las aerolíneas, que fue muy comentada y muy fuerte durante el mes de marzo y parte de febrero, cuando se cierran las fronteras, cuando ya no se puede viajar. Ahí hubo varios encuentros entre clientes y las líneas aéreas por la devolución del dinero o la reprogramación de vuelos. ¿Cómo se ha abordado eso? Porque esos dos puntos son súper complicados. Las empresas pueden aducir que debido a las medidas sanitarias de restricción son más bien de fuerza mayor a algún problema por parte de la empresa. Bueno, ahí clarificar que efectivamente gran parte de los servicios se encuentran suspendidos por razón de fuerza mayor, actos de autoridad que impiden prestarlos. De ahí que cobra relevancia el prestar los servicios por equivalencia, que es una opción que permite la legislación. Ahora, en el caso que tú señalabas del turismo y transporte, principalmente aéreo, se da un problema también de la cadena de la prestación del servicio y de la cadena de devolución de los pagos, donde efectivamente se han visto problemas a nivel global, en todos los países del mundo. Ahí nosotros hacemos un llamado a también los consumidores entender que muchas veces estas empresas están dando alternativas de cumplimiento por equivalencia y el SERNAC por su parte cuenta con acciones para perseguir estas eventuales infracciones al incumplimiento. Entendemos que el no prestar el servicio no es una infracción, pero sí el no entregar la devolución o no entregar el servicio definitivo, aunque sea por equivalencia, con plazos de hasta 2 años. Ahora, hay otro punto, otro sector que usted le decía que ha crecido de forma importante con respecto a años anteriores, que es el de la educación. Apoderados que, dado que no se está dando el servicio en plenitud entender la clase presencial en un colegio, hay quejas con respecto a eso y reclamos de alguna manera hacer una rebaja en el costo de la mensualidad o definitivamente devolver el dinero. ¿Cómo lo evalúa el SERNAC? Porque es bien complicado el tema de los colegios, particular en su gran mayoría, de ese punto de vista.
Bueno, el volumen de reclamos está más bien orientado a lo que son la educación superior. Estamos hablando de universidades, estamos hablando de institutos profesionales y también en un segundo orden entran los centros de formación técnica, colegios y también preuniversitarios, entre otros servicios educacionales. Eso es lo que arman este volumen total de cerca de 20% de los reclamos relacionados con esta emergencia sanitaria. Ahora, aquí hay que distinguir también los distintos tipos de servicios educacionales. Estamos hablando que hay superintendencias de educación superior y de educación respectivamente que han dictado algunos criterios que permiten orientar a las partes. Hemos visto el caso de España, por ejemplo, que se ha entregado un plazo de 90 días para que las partes se pongan de acuerdo en cómo se mantiene la prestación del servicio y si es que no hay acuerdo, las partes pueden dejar sin efecto resiliar, ¿cierto? Y poner término al contrato. Sí, para ser súper concreto en eso, si hay algún tipo de reclamo o denuncia desde el punto de vista de la educación, hay que ir con la superintendencia respectiva. ¿No se recurre al CERNAC en este punto en particular? Bueno, nuestra legislación establece una solución que es bastante sui generis, ya que todo lo relacionado con la calidad del servicio educacional, por ejemplo, en esta situación que no se está prestando el servicio por equivalencia, en términos que permita poner elementos básicos del sistema educativo a disposición de los alumnos, lo ven las superintendencias del ramo, Superintendencia de Educación Superior, en el caso de universidades, centros de formación técnica, institutos profesionales, y la Superintendencia de Educación, digo, en el caso de los colegios. Pero eso es respecto a la calidad, la prestación del servicio, las cláusulas en contrato de adhesión y todos los otros elementos de la prestación del servicio, incluyendo publicidad y elementos propios de la regulación de consumo, son los que recibe el CERNAC, pero estamos en coordinación con estas superintendencias y por eso que hemos derivado los casos y los reclamos que corresponden a su materia para generar la respuesta de parte de estas empresas. Hay otro derecho que es súper relevante, es clave y tiene mayor importancia en estos tiempos, que es el derecho al precio justo. El CERNAC, durante marzo, que hubo denuncias, comentarios y también se preveía de que podía haber aumento en los precios de manera importante en algunos bienes esenciales para estos tiempos. Se hizo un estudio, un balance de lo que estaba sucediendo a nivel del mercado, los distintos tipos de mercado. ¿Cuál es la conclusión que se toma de ese balance y si hay que preocuparnos con respecto a precios que finalmente se están inflando? Bueno, efectivamente, como tú bien señalabas, Nicolás, desde mediados de marzo que nosotros estamos monitoreando los distintos precios, principalmente de productos básicos y productos de prevención del coronavirus. Este monitoreo ha arrojado que en términos generales se han mantenido estables los precios. Los incrementos han sido bastante bajos en magnitud, sin embargo hemos visto de forma marginal en cuanto al volumen, ventas a través de plataformas online, de marketplace, en los cuales sí se han visto alzas importantes, insisto, en volúmenes bajos y hemos estado monitoreando y controlando estas publicaciones directamente con estas plataformas. Estamos trabajando con 4 de las más grandes plataformas, ya se han bajado más de 7.000 productos. Las publicaciones se han retirado precisamente por este elemento que tú señalabas, que son precios absolutamente desproporcionados en relación a los productos que se venden o también relacionados con los atributos, la publicidad que se le entregan a estos productos principalmente de prevención. Vuelvo al punto que estábamos conversando al principio, director. Estamos hablando con Lucas del Villar, director del Servicio Nacional del Consumidor, sobre las devoluciones de dinero, productos o servicios en una situación de pandemia, de crisis sanitaria, de condiciones excepcionales. Si no hay una conformidad por parte del consumidor, del cliente, ¿cuáles son los plazos y cuáles son también las garantías que tiene para que haya una devolución efectiva, como quiere uno? Bueno, ahí lo primero que hay que mencionar es que el consumidor lo que pretende es la prestación del servicio o la compra del producto. Hay un principio que es básicamente la protección de la seguridad, de la salud del consumidor, pero siempre entendiendo que el consumidor lo que busca es satisfacer esa necesidad. Es por eso que se permiten, y eso lo dice un instructivo que es una circular interpretativa que ha dado el CERNAC, se permiten los cumplimientos por equivalencia. Eso se ha dado en los distintos mercados que hemos estado conversando en esta entrevista. Los servicios por equivalencia es básicamente que tengan cumplan con el mismo objetivo, con el mismo fin por el cual fueron contratados, y esto se permite por la legislación. Ahora, ¿qué ocurre cuando no hay ninguna posibilidad de que eso se pueda satisfacer? Por ejemplo, en las empresas de espectáculos masivos, que algunos de ellos han reprogramado
Incluso a exigencias del SENAC han permitido ceder o transferir esa entrada, precisamente porque se modificó por una razón de fuerza mayor la fecha en la cual se hará el espectáculo. Pero hay personas que pueden querer la devolución del dinero. Hemos visto en los reclamos es minoritario los que han solicitado esa alternativa. Sin embargo, la ley los ampara en que les asiste esa alternativa y las empresas tienen que responder y no pueden coartar esos derechos. Ahora, evidentemente que hay algunos mercados que están fuertemente golpeados y quizás no están en la posibilidad de entregar los dineros a todos los consumidores, y es por eso que la ley entrega un plazo de 2 años en las cuales el SENAC puede estar monitoreando y exigiendo cumplimiento de los derechos de los consumidores, llegando a incluso acciones de clase que también demoran un tiempo, pero que van a obtener finalmente la prestación de los servicios que corresponden. Ahora, hay casos muy extraordinarios, excepcionales, y no quiero ser catastrófico con esto, pero el SENAC ya tiene juicios colectivos con empresas que han quebrado, por ejemplo, aerolíneas como Pluna, ayer Madrid, en los cuales ha obtenido sentencias favorables, pero los consumidores no han recibido su dinero porque las empresas no tienen activos para responder. Claro, escapa evidentemente de la facultad que tiene el Servicio Nacional del Consumidor y finalmente la ley del derecho del consumidor. Quiero profundizar en ese servicio que usted mencionaba, director, que es un producto intangible, el de las experiencias, los espectáculos masivos, los conciertos de todo tipo. ¿Cuál ha sido la mirada que tienen desde el SENAC de la respuesta que han tenido las productoras? Y le pregunto ahí porque la situación de las productoras también es bien compleja, porque de aquí en adelante se han reagendado algunos espectáculos, conciertos, pero no hay certeza tampoco si se van a poder concretar o no. Se ha dado en la productora en su gran mayoría, por lo menos lo que he visto, usted me puede corregir, de que se da la opción de la devolución del dinero o la reprogramación, que de hecho es obligatorio por parte de la ley del consumidor, pero todavía no hay certeza de que esa reprogramación se pueda cumplir, pensando en que los espectáculos masivos van a ser fuertemente golpeados de aquí hasta final de año con esta crisis sanitaria. Bueno, sí, efectivamente es uno de los temas que hemos recibido nosotros. Ahora hay que ponerle dimensión y cifra, digamos. Estamos hablando de menos del 2% de los reclamos recibidos relacionados con el coronavirus, es decir, un volumen bastante bajo. Sí. Hay muchos mercados que han tenido volúmenes mayores de reclamos, y esto también, aquí estamos hablando de servicios que son bastante masivos. Ahora, aquí lo que ocurre es que efectivamente las empresas tienen la alternativa de reprogramar, tienen que informar adecuadamente respecto de la cancelación y elementos como los derechos que le asista al consumidor en el caso que no pueda asistir o no quiera asistir derechamente a la reprogramación, de obtener la devolución de su dinero íntegro, incluso con los costos de servicio. Pero aquí recordemos que es un servicio y es un mercado bastante particular donde el cliente está bastante cautivo, porque básicamente hay una tremenda fidelización de este consumidor con su artista favorito, y por tanto aquí hay un espacio importante para las buenas prácticas también. Sí. Por eso hacemos un llamado a las empresas a que precisamente logren fidelizar, encantar, digamos, a este público que está bien cautivo, ofreciendo alternativas de reprogramación, generando algún incentivo, si no está en la posibilidad de hacer una devolución total. Pero como te decía, los reclamos que hemos recibido son bastante marginales en relación a los volúmenes de estos mercados de espectáculos o experiencia, como tú señalabas. Es interesante ese punto, menos del 2% de los reclamos obedecen a conciertos, espectáculos en general, para ponernos en toda la bolsa. Uno hubiera pensado de que era más. Exactamente, parte solo una cifra, un espectáculo que reúne más de 74.000 ventas a la fecha, hemos recibido cerca de 50 reclamos, entonces el volumen es bastante bajo. En general, para el total se podría decir que por espectáculo es importante cada uno de los reclamos, pero de 7.000 a 50 reclamos es marginal en la cifra, digamos. Efectivamente, los que han reclamado en relación a los que han contratado estos servicios es bastante bajo. El SENAC está monitoreando. Hay un caso particular del espectáculo Lollapalooza en el cual el SENAC ofició para pedir toda la información y ahora está exigiendo que abran la posibilidad que exige la ley. O sea, le hemos exigido a la empresa más bien que reconozca el derecho que le asiste a la devolución. Aquí es importante que las empresas en algunos mercados han ofrecido plazos mayores, pero lo que no pueden hacer es negar el derecho o condicionar esta posibilidad a elementos arbitrarios o unilaterales por parte de las empresas respecto de qué consumidor le devuelven y quién no. Eso es inaceptable de acuerdo a la ley del consumidor. Lucas del Villar, director del Servicio Nacional del Consumidor, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos y esta conversación con La Mañana Informativa. Que esté muy bien. Muchas gracias a ti, Nicolás, que te vaya muy bien. Hasta luego, buen día. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato con más noticias aquí en La Mañana Informativa.